Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de la aldea de San Nicolás y para ello tenemos al alcalde, don José Miguel Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Coméntenos, alcalde, si tiene garantizada la zafra para este año 2014-2015. Bueno, vamos a ver, la situación de todos es conocida del sector tomatero en Canarias, un sector que está en franca regresión y ya sería un éxito tremendo parar la destrucción de superficies de producción. Este año la zafra en la aldea, la que acaba de finalizar, que siempre condiciona la futura, pues 41 céntimos de liquidación por kilo, teniendo en cuenta que la producción ha bajado significativamente, a pesar de que es la misma superficie, pues los agricultores no están en una buena situación. Hay agricultores que son capaces de hacer una gestión muy pegada a criterios muy antiguos, que es ahorrar, pero aquellos que tengan ciertos despistes terminan perdiendo dinero, que es lo que ha ocurrido con la mayoría. Se han perdido, en este caso, de exportar más de 3 millones de kilos y con 41 céntimos por kilo de un producto, yo creo que tiene una calidad significativa, me parece muy poco dinero. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando algo muy importante. No hay un escenario de futuro en el sector tomatero en Canarias. Ese escenario tiene que estar compartido entre el gobierno de Canarias y los productores. Y por otro lado tenemos otro elemento muy importante, que el continente está más lejos ahora que nunca. ¿Y por qué está más lejos? Porque la subvención al transporte, que yo creo que debiéramos desterrar la palabra subvención, es compensar la distancia al continente europeo, que tiene esos 400 millones, más de 400 millones de potenciales consumidores, que se nos antoja que está bastante lejos. Por lo tanto, la zafra próxima es una zafra que tiene mucho que ver con la lucha que se pueda tener en buscar bajar los costos de traslado de la fruta al continente y, por otro lado, en la agresividad que se pueda tener en llegar a los consumidores en las mejores condiciones posibles y al mismo tiempo con un producto singular. Y por ahí yo creo que se debe trabajar el producto singular. Marruecos tiene su producción ahí muy premiada por la Unión Europea. Los costes laborales y los costos de producción son muy inferiores. En primer lugar, por las grandes extensiones de terreno. En segundo lugar, por la situación laboral de las personas que trabajan en ese sector. Y el continente europeo, a través del sureste peninsular, pues tiene también grandes extensiones, los costos son muy inferiores, están dentro del continente y está a tiro de piedra del consumidor. Todos esos elementos, el gobierno de Canarias, el gobierno español, junto con la Unión Europea, debieran resolverlo urgentemente. Lo que no nos podemos permitir el lujo en Canarias y en particular el municipio de la Aldea, de perder el único sector productivo que tiene en este momento y que nos ha mantenido durante más de un siglo. Y en este momento, vuelvo a insistir, la precariedad económica de los productores es más que evidente, teniendo en cuenta también la cerrazón de los créditos de campaña por parte de los bancos. Ahora ahí tímidamente se está abriendo un poco la mano, pero no es suficiente teniendo en cuenta que muchas familias ya han perdido lo que tienen y lo que no tienen. En definitiva, yo el dibujo que hago es un dibujo con sombras, pero que los aldeanos no podemos permitir perderlo, porque no hay alternativa en principio al sector tomatero, que ocupa por hectárea un número de personas que otros sectores no ocupan, y por otro lado que los aldeanos otra cosa no sabremos hacer, pero cultivar me da la impresión de que sí. También ahora, alcalde, se ha diversificado la agricultura en la aldea con la plantación de 3.000 plataneras, tengo entendido. Bueno, la experiencia aldeana en las plataneras fue mala. Fue mala, en los años 60. Eso fue muy mala. Yo recuerdo que la inmigración fue total.
En el municipio se destruyeron todas las fincas tradicionales, desapareció el sector de frutales, se destruyeron cientos de pozos, se cambió la estructura económica del municipio y desgraciadamente la climatología puso a cada uno en su sitio y nos dejó a los aldeanos en la miseria más absoluta. Es verdad que las circunstancias son distintas. Hoy hay una producción de agua desalinizada de 10.000 metros cúbicos diarios, pero tiene un problema, el costo. El costo del agua desalada, del agua procedente del mar, mínimo son 22 euros, aparte de la distribución. Para la agricultura se nos antoja bastante elevado el precio. Por lo tanto, se necesita una racionalización de la utilización de los recursos hídricos del municipio, que son bastantes. Tenemos las aguas depuradas, tenemos las aguas de pozos, tenemos las aguas procedentes de la presa y tenemos las aguas procedentes de la desalinización. Todo eso necesita de un proyecto efectivo de utilización de los recursos para intentar que el precio del agua no sea, por hectárea no sea de 22 euros, sino sea 10, 12 euros. Cuidado, para la agricultura de exportación. Para la agricultura de mercado interior, del mal llamado mercado interior, que nosotros, que el autoconsumo, esos precios son prohibitivos para cualquier cosa. Dado la competencia desleal de las importaciones masivas que hay de productos hortícolas, hortofrutícolas en Canarias, que realmente no da pena, ¿no? Teniendo un campo tan generoso. Nosotros en Canarias, cualquier cosa que se plante, se produce. El problema que tenemos es la comercialización. Y si esta experiencia, si es para sumar, bien, pero si es para restar superficie de tomate, mal. Porque pasar de 4 o 5 personas por hectárea, estoy hablando en el trabajo directo, a una persona y ocasionalmente para cortar las piñas echamos manos del vecino, del familiar o del amigo, yo creo que no es futuro. Evidentemente mantiene productiva la tierra, es muy importante, pero este sector platanero en estos momentos está recibiendo 141 millones de euros en Canarias. Cuando un sector de este tipo tiene tan alto nivel de subvención, quiere decir que está en la antesala de la desaparición. Por lo tanto, abandonar un sector de monocultivo y pasarnos a otro, circunstancialmente nos pudiera, bueno, amortiguar la caída, pero de futuro no tiene demasiado futuro, ¿no? Otro tema importante, alcalde, es el estado de la carretera de la aldea, una carretera prioritaria para el municipio. ¿Hay avances en este tema? Las noticias que yo tengo son malas. Tenemos el convenio Canarias-Estado, un convenio disminuido sustancialmente y por lo que se entiende y ve no va a cambiar en el próximo año el aumento de la ficha económica, por lo que se entiende y por lo que se trasluce de lo que escuchamos en los pasillos y también en los medios de comunicación. Y por otro lado tenemos algo que me parece esperpéntico, y es que el Cabildo de Gran Canaria está dispuesto a financiar o a prefinanciar esa obra, dos obras importantes para Gran Canaria, que es la cuarta fase de la circunvalación y al mismo tiempo la carretera de la aldea, y que el gobierno no acepte este envite, amparado en que este dinero significa de alguna manera y que compute como deuda. Yo creo que no es una cantidad tan significativa como para que incluso computando como deuda no se desbloquee. Yo tengo que decir las cosas claras, y yo creo que es más un tema político que administrativo. Razones, pues nos tendrían que explicar los aldeanos cuáles son las razones, y nos tendrían que explicar los gran canarios cuáles son las razones por qué no se acepta la prefinanciación de la cuarta fase y de la carretera aldea. Los aldeanos estamos cabreados. esa es la palabra. Estamos cabreados. Usted vino hace tiempo a una rueda de prensa, también en reunión con el alcalde de Arucas y el alcalde de Las Palmas para hacer un poco de unión, ¿no, alcalde? Presión.
Probablemente tengamos que retomar ese tema de manera mucho más potente en las próximas semanas. Y digo en las próximas semanas porque las noticias que tenemos no son buenas. Yo no quiero adelantar nada, pero creo que va a haber movimientos políticos en Gran Canaria de todas las fuerzas políticas. De todas las fuerzas políticas, porque aquí no se trata de un partido determinado, se trata de Gran Canaria y no se trata de insularismo, se trata que una isla como esta no puede estar a merced de pequeñas cosas que no tienen nada que ver. El Cabildo de Gran Canaria ha apostado por algo, yo creo que bastante aventurado, pero hay que agradecérselo. Bastante aventurado querer prefinanciar o financiar una obra que no es competencia, pero sí que nos va mucho en la parte económica. La cuarta fase, no se nos esconde a nadie que a Las Palmas de Gran Canaria la descongestionaría de manera brutal y conectaría la cuarta fase el norte con el sur, que bastante nos hace falta al norte, y la carretera Aldea, pues no digamos nada. El panorama que acabamos de ver de la agricultura no es un panorama nada halagüeño y necesitamos acercarnos a otros sectores, al margen de la seguridad del paso por Andén Verde. Esta carretera que yo prácticamente cruzo a diario, ya, bueno, la cruza y punto. Pero no le pido a los Gran Canarios y al resto de la isla que lo haga con ese riesgo que estamos corriendo los que cruzamos a diario. Tienes que cruzarla porque tienes que cruzarla, no hay otra más tu tía, ¿no? Y asumes el riesgo. Pero yo creo que el resto de la isla no está por esa labor. Por otro lado, invertir en la aldea sin esa garantía de una vía de alguna manera algo rápida y segura, que de alguna manera pues se pueda vender bien, lo tenemos bastante complicado. Otro tema importante, alcalde, es la situación económica del consistorio. ¿Cuál es a día de hoy? ¿Con qué presupuesto están ahora trabajando? Bueno, vamos a ver. El panorama de hace 3 años que yo estuve por aquí, al de hoy, bueno, el blanco y el negro. El negro era aquello. Ahora el blanco. Ahora estamos en el blanco. No es un panorama óptimo, pero estamos al día con los proveedores, estamos al día con los trabajadores y trabajadoras, y podemos decir, el grupo de gobierno, que en junio, cuando termine el mandato nuestro, está limpio el ayuntamiento como una patena. Evidentemente le seguiremos debiendo a los bancos, pero mira, los bancos están suficientemente protegidos por la ley como para que no tengan asegurado el cobro, ¿no? En ese aspecto, bastante bien. A mí, particularmente, ya el ayuntamiento como ayuntamiento no me preocupa tanto como nos preocupó. Al principio. Al principio nos preocupó muchísimo porque pudo haber una intervención, de hecho lo estamos, pero muy controlado, pero yo creo que estamos relativamente bien. Ahora, que ese esfuerzo que hemos hecho durante casi 3 años tenía que haberse dedicado a producir y no a pagar deudas anteriores, me parece que hemos perdido un tiempo precioso. Ahí están las 2 sociedades, la de deporte y la de la residencia, que cogimos con un déficit tremendo en causa de disolución, hoy no lo estamos. Hemos mantenido el empleo fundamentalmente en la residencia. No olvidemos que hemos pactado un ERE con los sindicatos en el sector de la residencia de 2 años y ahora lo hemos prorrogado otros 2 años. Sí. Por lo tanto, los trabajadores cobran al 100%, trabajan un porcentaje de horario, no han perdido derechos ninguno, ni han perdido puestos de trabajo, y por otro lado mantenemos ahí a 30 usuarios y al mismo tiempo no solamente son los usuarios del centro de la residencia, sino del centro de día, que son 11 usuarios, por lo tanto 41 usuarios, 27 trabajadores, que es bastante, bastante, ¿no? Sí. Que es bastante, ¿no? Ahí estamos, los servicios sociales, yo creo que tenemos unos servicios sociales bastante potentes. Evidentemente la situación económica del municipio y las carencias en este momento de la familia nos desborda, evidentemente, y necesitamos llegar a todas las familias. Es un tema que me preocupa enormemente. Tengo reuniones permanentes con los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales con una filosofía. No tememos a los ciudadanos
y ese deber a los ciudadanos significa poner algo más que ser un funcionario o trabajador o trabajadora de un ayuntamiento. Tengo que hacer, yo creo firmemente en la función pública, pero en una función pública responsable, una función pública al servicio, no político, sino al servicio de los ciudadanos. Evidentemente los que vamos a una administración pública vamos con un programa y nosotros nos debemos a ese programa y los ciudadanos también. Pero tengan en cuenta que los trabajadores y trabajadoras deben responder a esa filosofía. Y evidentemente cuando se cumplen los 4 años viene otro con otra filosofía muy respetable y hay que variar el rumbo y se varía. Pero en ese aspecto yo creo que es exigible y sobre todo exigible con los tiempos que corren. Las administraciones no pueden ser un impedimento para que los ciudadanos reciban los derechos que tienen. No puede ser un obstáculo. Y los recursos que tengamos, escasos, pocos o muchos, deben llegar a los ciudadanos lo más rápidamente posible. Y hoy por hoy, desgraciadamente, las administraciones tenemos muchos obstáculos para llegar a la gente. Sin embargo, los ayuntamientos, en general, somos los que estamos más cerca de los ciudadanos. Y mucho me temo que las otras administraciones superiores no entiendan ese papel nuestro. Lo entiendan más como un elemento político, donde nos pretenden callar a los ayuntamientos de toda España. Nos pretenden callar y que no seamos órganos políticos, sino simplemente administrativos, cuando debemos responder ante los ciudadanos como órganos políticos dirigidos a hacer política de los ciudadanos día a día. Tal como está la situación de la modificación de la ley de base de régimen local a nivel estatal y luego la orientación que intenta dársela a nivel regional, nos pretenden a los ayuntamientos convertir en simples entes administrativos. Y me niego. Otro tema, nos negamos. Otro tema, alcalde, es el que en la aldea de San Nicolás se ha apostado también el grupo de gobierno por las zonas comerciales abiertas del municipio. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, vamos a ver, el comercio local depende muy mucho de la situación económica. Y cuando la situación económica es mala, el ciudadano va a comprar a otro sitio, fuera del municipio. La zona comercial aldeana es Galdar. O el centro comercial abierto de vecindario. O el centro comercial abierto, bueno, cerrado del norte por la entrada de Las Palmas, para no nombrar completo. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de crear el ambiente necesario para que el comercio local pues tenga salida, ¿no? Competitivamente es complicado. En pequeñas cantidades, valga la redundancia, que nuestros pequeños comercios puedan competir con las otras grandes cadenas comercializadoras. Pero si tú creas el ambiente adecuado, la gente consume. Y lo estamos viendo incluso en las grandes ciudades. Las zonas comerciales abiertas son un reclamo importante. Incluso Europa, lo paradójico es que nosotros tenemos el clima adecuado para tener zonas comerciales abiertas. Sin embargo, no las explotamos convenientemente. Europa, que tiene casi todo el año, 90% climatología adversa, cuando llega esos tímidos rayos de sol, todo el mundo se lanza a la calle. Sí, es verdad. Pero nosotros lo tenemos durante prácticamente 365 días del año y a veces con suerte tenemos 10 días al año malos, no lo sabemos aprovechar. Yo creo que esos elementos, pues los ayuntamientos debemos entenderlos. A veces tropezamos con que los ciudadanos no lo entienden porque quieren llegar con el coche a la puerta del banco, quieren llegar a la puerta del comercio. Y yo creo que eso, si nos acostumbramos a estar en las grandes ciudades, el coche hay que dejarlo un poco lejos y al mismo tiempo utilizar otros medios para llegar a las zonas comerciales. Y las zonas comerciales peatonales, hay ciudades en España que nos llevan 20 años de adelanto, ¿no?, con respecto a otras que tímidamente nos acercamos. Pues la aldea, pues la calle Real, lo que pretendemos es ampliarla, tanto en cuanto vayamos teniendo recursos, el casco urbano debiera convertirse en una zona comercial, junto con Playa de la Aldea. Esos dos elementos creo que poquito a poco, tímidamente, lo vamos a conseguir, porque en Playa de la Aldea ahora tenemos, yo creo que bastante oferta y dentro de poco mucho más.
mucho más. Y tenemos que aprovechar ese tema, ¿no? Pero hay un tema que a mí me preocupa, lo estaba hablando esta mañana en una reunión, y es que la promoción de la emprendeduría sin la formación no es posible. Evidentemente, la financiación también es importante, pero tenemos que formar a nuestros jóvenes. Y yo hago una pregunta a la Consejería de Educación. Ustedes en la formación profesional que están ofertando en Canarias y en algunas comarcas, ¿está de acuerdo con el desarrollo futuro de cada comarca, de cada lugar, teniendo en cuenta la dimensión de cada lugar? Yo creo que hay que formar a nuestra gente para que se desarrolle en nuestras comarcas, en nuestros municipios. Evidentemente hay que tener una visión mucho más amplia, que es la formación de todos los canarios y las canarias. Pero si al canario le damos una formación que lo que le estamos invitando es a salir fuera de Canarias y no a invertir su formación en nuestros pueblos, en nuestros barrios y crear empresas, yo creo que el futuro es complicado, bastante complicado. Nosotros necesitamos formar a nuestra gente para el proyecto urbanístico y desarrollo que estamos diseñando y llevando a la práctica. Por ejemplo, estamos finalizando el punto de gestión y el museo, bueno, el centro de interpretación de la microárea marina, que no es otra cosa que el turismo de buceo. Y necesitamos formar a la gente que va a desarrollar esas empresas. Lo que no es de recibo que nosotros con dinero público estemos acabando una obra importante de dinamización económica y sean empresas foráneas, con todos mis respetos para ellos, y no locales las que desarrollen ese tema. El tema de los senderos. Quien está desarrollando senderismo en aldeano son empresas aldeanas. Necesitamos gente, necesitamos pequeñas empresas que se formen en ese sentido. De ahí la importancia de la formación. Y a la Consejería de Educación yo les pido, lo he pedido por escrito, que se sienten con las realidades nuestras. Evidentemente hay una formación libre, que es que cada persona joven pues puede diseñar su futuro perfectamente dentro del marco, pero aquel que decide quedarse en su pueblo necesita esa formación. Lo que no es de recibo que el 80% de los parados del municipio no tengan formación básica, ni siquiera la básica. Y no digo nada con la cualificación profesional, muchísimo menos, mucho más distante. Eso es el futuro. Lo demás son brindis al sol. Otro tema, alcalde, ¿en qué consiste el convenio de zonas agrarias deprimidas? Bueno, esto es un diseño, un viejo diseño de aquellas comarcas agrícolas que cuando llegaba el término de la zafra la gente se iba al paro. En una época tuvieron paro y en otras no. Entonces lo que se trata es de ocupar durante 3 meses de baja ocupación agraria a las zonas. Son pocas las que hay en Canarias, pero el Estado ha mantenido la misma cuantía económica a pesar de la crisis y a nosotros pues hay un respirito para la gente nuestra, de en este caso 60 personas, que durante 3 meses tienen un empleo, que cotizan y que trabajan. Teniendo en cuenta el nivel de paro del municipio, 1.240 personas, es un respiro importante. Esto unido al plan de empleo social más potente del 2015 y el 2014, porque la situación económica no nos permitía incorporarnos a ese modelo que ha diseñado la Consejería, que yo cuestiono, ese modelo, pero que bueno, es el que se ha acordado, de cofinanciación del plan de empleo social dirigido a familias que no tienen ningún tipo de ingreso, que cada vez son más en Canarias, pues también es un respiro también económico. Pero el verdadero empleo sabemos cuál es, el que crean las empresas privadas, ¿no? Otro asunto es la Agenda Joven 2014, se celebró estos días en julio. ¿Cuál es la valoración que hace usted de la celebración de esa jornada? En primer lugar hay que situarnos en el contexto. Tenemos una enorme preocupación por la situación de los menores en el municipio. No de los jóvenes en general. Los menores. En concreto los menores. Sabemos que esta sociedad no educa a la gente para el ocio y nos preocupa que esa fuerza que tienen las redes sociales, más que el sector educativo, más que la familia y más que el ayuntamiento. Entonces lo que nos hemos, a través de una comisión que se ha creado y está formada por la dirección del instituto, Servicio Canario de Salud,
los servicios sociales del ayuntamiento, policía local, guardia civil, fundamentalmente junto con las distintas áreas del ayuntamiento, deporte y cultura, hemos hecho un análisis, hemos hecho una encuesta entre los padres, a último, finalizando el curso, nos respondieron muchísima gente. Intentamos y estamos haciendo reuniones con padres y madres, más madres que padres, para diseñar con ellos cómo ocupar el tiempo libre y reorientar algunas desviaciones muy complicadas que tiene la gente joven. En un municipio tan alejado como la aldea, diría, bueno, aparentemente no lo es, pero en la práctica sí, el día a día. Y lo que trata la palabra agenda joven puede ser esa como puede ser otra, cualquiera. Lo que se trata es de hacer una programación a lo largo de 12 meses del año. Una parte de la programación va dirigida a la calle, donde fundamentalmente el alcohol y las drogas legales e ilegales estén ausentes lo más posible. Por otra parte, regular la presencia de los jóvenes en la calle, porque la ley lo regula, pero hay que normalizarla, pero presentando la alternativa para los menores de edad. Y por otro lado, durante el periodo escolar, la intervención dentro de los propios centros escolares en colaboración con la Consejería de Educación, evidentemente, y que la programación debe estar aceptada por los consejos escolares y aceptada dentro de la programación normal del programa que se desarrolla en los centros escolares. De ahí esa agenda. Hemos abierto un espacio referencial en el municipio para los mayores, pero queremos que sea un espacio referencial para los jóvenes, que es la antigua sociedad. La hemos remodelado, es un centro privado que hemos alquilado, hemos arrendado y le hemos dado un vueltazo ahí va a estar, llamémosle entre comillas, Casa de la Juventud, lugar de encuentro y tal, junto con el resto de las instalaciones del municipio, que son muchas. Lo que pasa es que muchas veces eso, que hoy se ha profesionalizado como es el ocio, antes se hacía voluntariamente por los distintos colectivos, no en otras edades. Antes no necesitábamos que el ayuntamiento nos dijera lo que teníamos que hacer, nos organizábamos, los jóvenes nos organizábamos. Y en eso tengo más que experiencia, ¿no? Hoy, desgraciadamente, los colectivos organizados y normalizados prácticamente no existen. Y sí tengo que decir que hay muchas convocatorias públicas con dinero para que sean autónomas, evidentemente dentro de las reglas que marca la utilización del dinero público, para que haya un dinero para las actividades más normales de cualquier colectivo, llámese público, llámese semipúblico, ONG, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres. La pregunta es, ¿existen? Pues no. Entonces lo que tenemos que potenciar es el asociacionismo. Hay que formar a la gente para ser autónomos y programarse a ellos mismos. Yo no creo mucho en institucionalizar la cultura, institucionalizar la formación. Hay una formación institucional, hay una oferta educativa, cultural, pero hay otra que tiene que ser libre. Y como creo en eso, yo creo que lo mejor es buscar lugares de encuentro para promocionar eso y que luego libremente cada colectivo sea autónomo, ¿no? Y eso hoy día es más potente el líder juvenil, muy potente el líder juvenil, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene un instrumento que son las redes sociales enormemente potentes, ¿no? Pues yo creo que con todos esos elementos en la mano, pues hay que poner a jóvenes que manejan eso de manera como lo saben hacer ellos, para que puedan, buscar salidas a cosas que son increíbles y que la gente que tenemos cierta edad no nos los creemos que ocurren. Es que no nos los creemos. Y están ocurriendo. Alcalde de la red de senderos del municipio, ¿cuál es su importancia? Nosotros tenemos 4 grandes espacios naturales, 82% de espacios naturales. A la agricultura de exportación, a la ganadería y a la poca pesca, ¿qué elementos pueden ser para la complementariedad? Uno de ellos es la utilización de esas redes de senderos. Tenemos una
potentísima red de senderos que tenemos que normalizar, que tenemos que señalizar, que tenemos que situarla en el mapa mundial de manera regular, con toda la información y con toda la tecnología al servicio. Eso lo tenemos. Lo que estamos ahora intentando es rehabilitar el máximo número de kilómetros posible de senderos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que viene gente a visitarnos, probablemente más gente de fuera de las islas que canarios y canarias, a los cuales invitamos a que vayan a la zona, pero eso tiene que tener una base. En primer lugar, que es lo que se está en este momento finalizando, que es un enorme, yo creo que una estructura de centro de dinamización de toda esa economía, que es el centro de interpretación de la playa, de los caserones. Vamos a qué nombre al final se va a elegir, que está prácticamente finalizada. El Cabildo está gestionando la posibilidad de adjudicar la gestión de ese centro, y de ahí tiene que emanar pequeñas empresas que se dediquen a explotar esa red de senderos de manera normalizada. Y al mismo tiempo nosotros tenemos también que exigir al gobierno, y al mismo tiempo exigir a nosotros mismos, que tenemos que gestionar esos espacios naturales, y que eso crea riqueza, y crea riqueza doméstica, que es la más importante. No crea grandes estructuras económicas donde te vayas a convertir de la noche a la mañana en millonario, que no ese es el objetivo, sino pequeñas empresas que vivan de ese turismo que existe en todo el mundo y que cada vez demandan más calidad. Y eso lo podemos ofrecer en el municipio de Altea. Lo está ofreciendo muchas islas en Canarias, pero en Altea tenemos ese aspecto importante. Y luego tenemos un elemento, hoy lo estábamos comentando en una reunión que tuvimos, que es el Lake Gugui. Lake Gugui es un proyecto europeo que está dinamizando y está llevando el Cabildo de Gran Canaria a través también de GESPLAN, que es la repoblación de los cedros. Eso nos va a poner en la red mundial de visitas. Y para llegar a los cedros hay caminos. Y los caminos tienen que estar perfectamente señalizados. Y para vender eso necesitas tener una estructura. Y una estructura bien montada. Todos esos elementos, junto con la famosa cueva esta, que vamos a ver qué van a hacer las administraciones con ese tema, junto con el atractivo que significa esos 4 grandes espacios naturales, la ruta de las presas impresionante, hacia Artenara, la del sur, la posibilidad de ampliar Castualdea en vez de 25.000 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados, la acampada de playa de Tasarte, que a ver si la normalizamos, la acampada de Tasartico, las visitas reguladas a Gugui, etcétera, etcétera. Son todos esos elementos de que los aldeanos hasta el momento no nos hemos creído, y que son elementos de un potencial económico muy importante. Y esperemos que lo sepamos nosotros desarrollar. Estamos, el Ayuntamiento, junto con el Cabildo de Gran Canaria, que es quien más colabora con nosotros, vamos a poner al servicio de los particulares. ¿Qué tienen que hacer los particulares? Pues aprovechándose de la infraestructura pública, que condiciona a lo privado, pues se dediquen pues a crear sus mini empresas. Evidentemente nosotros les echaremos una mano donde podamos, colaboraremos con ellos, porque hay una cosa que no podemos olvidar. En el periodo 2014-2020 hay fondos europeos para muchísimas cosas. Y yo mucho me temo que las administraciones, muchas, no estamos preparadas para gestionar esos fondos europeos, tanto públicos como privados. Entonces, los ayuntamientos de Canarias, junto con los particulares, tenemos que poner la mirada en la única manera de financiarse que tiene Canarias, sobre todo los municipios rurales, en los próximos 6 años, que es ese programa de desarrollo rural. Y digo eso porque yo estoy enormemente implicado en el tema. Me consta. Estoy enormemente implicado porque yo pertenezco a la Comisión de Desarrollo Rural de la FECAN de Canarias y somos muy activos y reivindicativos esa comisión de alcaldes de distintos signos políticos que hemos dejado atrás las siglas, las hemos
dejado apartadas para crear ese tipo de cosas, y tenemos muchas reuniones con el Gobierno de Canarias, pero ahora falta gestionar. Y esa gestión depende muy mucho de la iniciativa privada, depende muy mucho de la iniciativa pública del propio organismo que es el Gobierno de Canarias, los cabildos, sí, que muchos cabildos no creen todavía en eso, y muchos ayuntamientos que todavía no creen en eso. Pero eso sí, el modo de gestionar eso es muy estricto. De ahí que alguna gente se remolinea a la hora de solicitar eso, porque Europa en ese aspecto es durísima, ¿no? A la hora del control de la gestión de esas cosas. Y es verdad que ese tipo de gestión hay que prefinanciarla antes. Y la tienen que prefinanciar los privados o los públicos que nos presentemos con recursos propios. Es verdad que luego nos devuelve el porcentaje que nos tienen que devolver, pero mientras tanto lo tienes que gestionar tú bien gestionado. Bien gestionado. El tema del barrio de Tasarte, alcalde, ¿qué actuaciones se han ejecutado? Porque el Cabildo de Gran Canaria se está portando bien con el municipio. Vamos a ver, en el barrio de Tasarte tenemos un proyecto ahí que ya finalizó, por fin. Después de 14 años, después de unos 14 años 14 por lo menos, años. Que es un centro municipal, que ha costado muchísimo dinero, pero ahí está. Ahora falta llenarlo de contenido, y el contenido es... ¿Y por qué tardó tanto en la ejecución de ese proyecto? Vamos, esto es un proyecto que con recursos propios es imposible. Imposible. Entonces lo que se ha hecho a través de los planes de cooperación con el Cabildo de Gran Canaria se ha ido poniendo una piedrita, otra y otra y otra. Hubo periodos de absolutamente en blanco y otros periodos mucho más fructíferos. Hemos tenido la suerte, yo lo inicié. ¿Y usted lo ha finalizado? Y yo lo he finalizado. Evidentemente no puedo decir otra cosa que hubieron 8 años también de gobierno de otro tipo, de otro signo, que fue el anterior gobierno que nos ha precedido a nosotros, que puso la parte que ha puesto, eso se lo hemos reconocido, pero al fin y al cabo lo hemos finalizado, ¿no? Y eso es el mejor edificio público que hay en el municipio de la Aldea, está en Tasarte, y donde incluye un velatorio que es singular para un barrio de 600 habitantes. Ese barrio de Tasarte tiene cementerio, tiene velatorio, y tiene iglesia, y tiene campo de fútbol, ¿tiene un colegio? Y tiene colegio. De una playa. Y tiene la playa. De una playa buenísima. Alcalde, el tema de Nueva Canaria, para ir finalizando, porque muchos alcaldes se presentan con un programa y después ese programa pues se cumple, no se cumple. De ese programa, cuando usted inició el mandato, ¿se ha cumplido? Aparte ¿se ha cumplido los objetivos de ese programa? El gran diseño sí. El gran diseño. El gran diseño que fue sí. El tema de la situación económica. Claro, claro. El gran diseño sí. Por ejemplo, yo espero haber finalizado ya el plan general del municipio, o lo que es lo mismo el plan supletorio. Ya está acabado, falta un documentito que estos días entregaremos, que es un documento administrativo. En los próximos meses saldrá otra vez información pública, todos los vecinos pueden volver a hacer las alegaciones correspondientes, pero el gran diseño está. Si nosotros logramos tenerlo aprobado definitivamente, finalizando el 14, principio del 15, eso es un gran instrumento fundamental. Eso es una cosa importante. El tema de la carretera, pues lo que hemos hablado, es un tema, una pelea complicada. Las obras no se han paralizado totalmente, pero sí que... Pero ahí tenemos 26 millones de euros pendientes de que alguien los acepte. Y después hay otras obras importantes, como es el tema del paseo de la playa. Pues lo vamos a hacer. Sí. Lo vamos a hacer. Déjame que no adelante acontecimientos. No adelante. Lo vamos a hacer. Problemas pendientes graves. Evidentemente la gran preocupación es el paro. Y ahí lo público y lo privado se mezclan. El diseño económico del municipio que nosotros queremos no es el que se está desarrollando, evidentemente. Para que un municipio camine bien, necesita que las 4 ruedas, sobre todo las motrices, caminen correctamente y en una sola dirección. Y eso en estos momentos no está ocurriendo.
si los aldeanos y aldeanas, quitando las cuitas políticas, que muchas veces no son políticas, son más domésticas, pues la solución no está en el Cabildo de Gran Canaria. La solución no está en el gobierno de Canarias, que sí, pero la solución está en los aldeanos. ¿Entiendes? La solución debemos marcarla nosotros, los pasos debemos marcar los aldeanos. Yo llevo toda la democracia en política, muchos años en la oposición, he aprendido muchísimo. ¿Pero dónde? ¿En la escuela? No. ¿En la universidad? No. He aprendido en la calle, he aprendido en los pasillos de las administraciones, he aprendido de muchísimos profesionales que hay en estas islas desaprovechados, muchísimos profesionales, como la copa de un pino, valga la expresión, y que a mí me gustaría, como canario, como gran canario y como aldeano, que evidentemente la ideología es muy importante. La orientación ideológica es fundamental para cualquier proyecto, pero que utilicemos los valores que tenemos en las islas en beneficio de esa ideología, la que sea. En uno estaremos de acuerdo y otro no, en beneficio de nuestra gente. ¿Y eso en este momento está ocurriendo? Creo que no. Creo que no está ocurriendo. Por lo tanto, el balance que pueda hacer en junio del año que viene probablemente sea diferente al que haga hoy, a día de hoy, pero no estoy absolutamente insatisfecho. Pero la espina más gorda es la orientación económica. Pero la orientación económica, por si alguien tiene algún consuelo, no depende exclusivamente, la municipal sí, la local sí, pero tenemos 300.000 parados en Canarias y yo digo que en este momento no hay ningún proyecto sobre la mesa capaz de sacar a la gente de ese paro, ¿no? Evidentemente el turismo no va a ser el que va a sacar esos 300.000 parados, tiene que haber otras cosas. Pueden ser las energías renovables, donde tenemos un municipio muy potente potencialmente, pero no tenemos lo más importante, que es la comunicación por cable eléctrica. Por lo tanto, sin eso no es posible el desarrollo de las energías limpias. Tenemos una experiencia muy importante en el municipio, que es el desarrollo, creo que en Gran Canaria, no sé si habrá otro proyecto público de energía geotérmica. ¿En la playa? No, el de la Sociedad de Deportes, del centro deportivo. Hemos cogido un viejo pozo del municipio y el calor que produce la diferencia de temperatura entre el fondo del pozo y la superficie, mediante una tecnología que es muy desarrollada, la convertimos en frío y en calor. La energía geotérmica, que en Lanzarote a nivel privado está muy desarrollada, que en Canarias hay técnicos muy buenos, pero que no creemos en ellas y no sé por qué no creemos en esas cosas. Ahí la tenemos desarrollada. Pues todo ese tipo de cosas son fundamentales para el municipio. Pero, mientras tanto, tenemos el tema turístico, estamos negociando con el Gobierno de Canarias la pieza turística del lomo de los caserones, fundamental. ¿Posibilidad de sacar adelante? Todas, pero también depende mucho de la demanda de inversión. Pero la demanda de inversión depende de otras circunstancias. No olvidemos que nadie invierte para perder, invierte como mínimo para no perder. Y en segundo lugar, eso la podemos sacar adelante. Estamos en las últimas conversaciones para que esa pieza turística, 900, 1200 camas, junto con los propietarios, sea posible desbloquearla. Todo ese panorama, yo creo que podemos dar cuenta en junio, mayo-junio, cuando sean las próximas elecciones, el grado de cumplimiento, y yo no estoy insatisfecho. Que hay muchas cosas que todavía, a pesar del corto espacio de tiempo que nos queda, que hay que desbloquear, sí, pero si tienes un trabajo anterior hecho, falta poner la última gota a ese tema. Me preguntaste al principio de esta entrevista la situación del ayuntamiento como administración. Evidentemente nos faltan profesionales de otra orientación de cualificación, pero sabemos cómo está la función pública hoy. ¿Me entiendes? Necesitamos tener más flexibilidad para cambiar, porque hoy las necesidades de cara a la calle son diferentes. Fuera de eso, es el paro la mayor preocupación.
Y vuelvo a insistir, depende de los aldeanos y de las aldeanas. ¿Y retos, alcalde, finalizando para los próximos comicios? Los retos están en esta dinámica. En esta dinámica están los retos, porque ir más allá de esto, hombre, yo te puedo decir que hay un reto que lo vamos también a desarrollar. Nosotros hemos solicitado a Puertos Canarios la gestión de refugio pesquero. Hay gente que me dice, ustedes están locos, porque claro, los ayuntamientos lo que están soltando son competencias y ustedes van a coger algo que no es suyo. Mire usted, si el ayuntamiento de Aldea no lo hace, no lo va a venir a hacer nadie. ¿Por qué? Pues nadie le interesa aquel sitio, por ahora. Y el día que le interese a alguien lo largamos inmediatamente. Y es a través del puertito que tenemos ahí, que por cierto hay que dragar porque la naturaleza es tremenda, ¿no? Y que ha llenado de arena. Podemos gestionar visitas turísticas, y ya hay 2 barcos ya gestionados con privados para Puerto Rico como a la aldea. Los pesqueros, tenemos el proyecto del punto de primera venta para que la pesca artesanal se vuelva a regenerar ahí, y por otro lado los deportivos. Si gestionamos la microárea marina y la costa hasta los secos en Beneguera que nos corresponde a la aldea y a la punta de la aldea, toda esa zona que es riquísima, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista de la riqueza piscícola de esa zona, junto con el centro de interpretación de la microárea marina, junto con el centro de interpretación del municipio ese potente de Los Caserones, la red de museos vivos del municipio, Catualdea, la visita a las explotaciones agrarias agrícolas y ganaderas, todo ese tipo de cosas, bien puestos, bien colocados porque hay que conjugarlo, puede dar algo de dinamización económica al municipio. Y eso es lo que estamos intentando. Evidentemente sin obviar lo que dije antes, sin formación no hay futuro. Eso es importante. Con todos esos elementos yo me conformo que quien venga, seamos nosotros u otros, le den continuidad. Lo contrario sería peligroso, porque no es fácil desenredar la maraña administrativa, yo lo decía al principio, del Cabildo de Gran Canaria, los planes territoriales que son eternos, el planeamiento insular que es eterno, los planes de uso y gestión que no finalizan nunca, nuevo gobierno que aterriza en Canarias, sometido siempre a pactos con orientaciones políticas diferentes. Yo lo que le pediría a quien venga, o vengamos, o continuemos, que le demos continuidad a esos proyectos que en definitiva hemos aprobado todos por unanimidad. Aquí no hay menoscabo ideológico, político, porque alguien continúe lo anterior. Yo creo que los ciudadanos yo creo que nos premiaría, por lo menos con su agradecimiento, ¿no? Pues gracias, alcalde, por estar aquí esta noche y suerte para el municipio de La Aldea. Muy bien, ustedes también, ¿no? Gracias. Okay. Espero que la entrevista del alcalde de La Aldea San Nicolás, don José Miguel Rodríguez haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.